Era la 1 de la mañana, pandemia, y yo tenía el Génesis abierto en la mesa. Llegué al capítulo 5, versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Una línea. Después de todo, después del Edén, la serpiente, la expulsión, Caín y Abel, generaciones enteras, una línea. Y me quedé pensando, ¿qué hizo Adán con esos 930 años? ¿Cómo es despertar cada mañana durante casi un milenio sabiendo exactamente lo que perdiste? ¿Qué le contaba a sus nietos sobre el Edén, ese lugar que ellos nunca iban a ver, que él mismo ya no podía recordar sin que doliera? Hay algo en esa imagen que no me soltó, porque Adán no fue castigado con el olvido, fue castigado con la memoria. Y eso, descubrí, tiene todo que ver con por qué ninguno de nosotros se siente completamente en casa en el mundo. Ese tipo de preguntas, las que el texto planta y nadie termina de responder, son exactamente lo que hacemos aquí. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Personajes, profecías, preguntas que la Biblia abre y el catecismo cerró demasiado rápido. Si esto es lo que andabas buscando, suscríbete para no perderte el siguiente. Y el like le dice al algoritmo que este análisis tiene que llegar a quien también lo está buscando. Adán es el único ser humano de la historia que tuvo acceso directo a lo divino, que caminó en un jardín donde eso era posible y que pasó el resto de su vida sabiendo con exactitud qué era lo que había perdido. Eso lo convierte en un caso único, no porque sea el primer hombre en el sentido literal del mito, sino porque encarna algo que ningún otro personaje bíblico encarna de la misma forma, la conciencia total de la pérdida. Job perdió todo y no entendía por qué. Caín perdió el favor de Dios y huyó. Los profetas perdieron la fe del pueblo y siguieron hablando. Pero Adán sabía el nombre de lo que había perdido, sabía cómo era, sabía que había sido su decisión y vivió 930 años con eso. Ese es el caso que voy a abrir hoy, no la caída, eso ya lo conoces, no el castigo, eso también. Lo que me interesa es lo que viene después. Los 930 años que el Génesis despacha en una sola línea, lo que Adán cargó, lo que transmitió y lo que su muerte dice sobre nosotros. Porque si hay algo que este caso revela, es esto: la angustia humana frente a la brevedad de la vida no es un accidente evolutivo, es una herencia. Y tiene nombre y apellido. Antes de analizar cualquier cosa, hay que leer lo que el texto realmente dice. Y lo que dice es poca, brutalmente poca. Génesis 5 y 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Una línea. Para el primer ser humano, para el hombre que habitó el Edén, para el padre de toda la humanidad, una línea. El texto más corto sobre la muerte más larga de la historia. Eso ya es información. Cuando el Génesis quiere contarte algo, te lo cuenta. Los capítulos sobre la creación, sobre la caída, sobre Caín y Abel, el texto se detiene, describe, construye. Pero la muerte de Adán no recibe ese tratamiento. Recibe una línea contable. Vivió tanto, murió. Fíjate bien en lo que este texto está diciendo de verdad. No dice cómo murió, no dice dónde, no dice quién estaba ahí, no dice si habló antes de morir, no dice si murió en paz o en angustia, no dice si pidió volver al Edén o si ya había dejado de pedirlo. El único ancla cronológica que tenemos es Génesis 3 y 19, el decreto pronunciado en el momento de la expulsión. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ese decreto se cumple 930 años después. Eso es todo lo que el texto canónico nos entrega. Lo que sí sabemos por el capítulo 5 es que Adán tuvo hijos, Set y otros hijos e hijas sin nombre, que Set nació cuando Adán tenía 130 años,
que Adán vivió 800 años más después de eso, que alcanzó a ver al menos 8 generaciones de su descendencia. 8 generaciones. Piensa en un momento. Adán vio nacer a los hijos de sus hijos, a los hijos de esos hijos y a los de aquellos también. Mientras todos esos nacían y morían, él seguía ahí, el único que había estado en el Edén, el único que sabía lo que el resto de la humanidad había perdido antes de existir. El texto no dice nada sobre eso, pero el silencio lo dice todo. Hay una pregunta que el texto no hace, pero que es imposible no hacerse después de leerlo despacio. ¿Cómo es vivir casi un milenio sabiendo exactamente qué fue lo que perdiste? No es una pregunta retórica, es una pregunta psicológica muy específica. La nostalgia ordinaria, la que cualquiera de nosotros experimenta, es imprecisa. Extrañas una época, una persona, una versión de ti mismo, pero los bordes son difusos. El tiempo borra detalles. La memoria reconstruye, idealiza, distorsiona. Hay una misericordia en eso. El olvido parcial hace la pérdida manejable. Adán no tenía esa misericordia. Adán había estado ahí. Había caminado en ese jardín con la memoria intacta de alguien que lo vivió como presente, no como pasado. Conocía los árboles, conocía el sonido, conocía lo que era estar en presencia directa de lo divino sin mediación, sin distancia, sin el ruido estático que nosotros llamamos existencia ordinaria. Y sabía con la precisión de alguien que presenció el momento exacto en que eso terminó porque ya no podía volver. No fue la distancia lo que se lo quitó, fue una decisión, su decisión. Eso es cualitativamente distinto a cualquier forma de nostalgia que conozcamos. No es extraño cuando las cosas eran mejores. Es yo sé exactamente cómo eran las cosas, sé exactamente cuándo dejaron de serlo y sé exactamente cuál fue mi parte en eso. Durante 930 años, los psicólogos tienen un nombre para la variante más destructiva de la culpa: la rumiación, el pensamiento que vuelve al mismo punto una y otra vez sin producir resolución, sin catarsis, sin salida, solo el loop, solo el regreso al mismo momento, a la misma imagen, a la misma pregunta sin respuesta satisfactoria. No estoy diciendo que Adán estuvo 930 años en colapso psicológico. El texto no dice eso y sería deshonesto inventarlo. Lo que sí puedo decir es esto: la estructura de su situación era la estructura perfecta para ese tipo de carga. Tenía todo lo necesario para que la memoria del Edén funcionara como herida que no cierra. Y aquí es donde la historia cambia de nivel, porque esa herida no se quedó con él. Adán no cargó esa herida solo. Ese es el punto que la lectura estándar pasa por alto completamente. Se enfoca en Adán como individuo, el hombre que pecó, el hombre que fue expulsado, el hombre que murió. Pero Adán fue también algo más: el primer transmisor de una memoria que nadie más podía tener. Piénsalo desde el otro lado: tú eres Set, o uno de los hijos sin nombre del capítulo 5. Creces escuchando a tu padre, este hombre anciano, el más viejo que conoces, hablar de un lugar llamado Edén, un jardín, una presencia, una forma de existir que ya no existe, al menos no para ustedes. No puedes verificarlo, no puedes ir a verlo. Hay querubines con espadas de fuego en la entrada, dice la historia. Solo tienes la palabra de este hombre, y este hombre lo dice con el peso de alguien que estuvo ahí. No como leyenda, no como mito heredado, como memoria personal. ¿Qué le hace eso a un hijo? ¿Qué le hace crecer sabiendo que existe o existió algo radicalmente mejor que esto, que tu padre lo conoció y que por una razón que él mismo carga como vergüenza ya no puedes tenerlo? Esto no es coincidencia, es patrón.
Es exactamente el mecanismo por el que el trauma se transmite entre generaciones, no como información neutral, como carga emocional, como la sensación de que hay algo que se perdió antes de que nacieras, algo que debería ser tuyo y no lo es, algo cuya ausencia define tu existencia sin que puedas nombrarlo del todo. Los psicólogos contemporáneos tienen investigación sólida sobre esto, la transmisión intergeneracional del trauma, hijos de sobrevivientes que cargan el peso de experiencias que no vivieron, familias enteras organizadas alrededor de una pérdida que ocurrió antes de que la mayoría de sus miembros existiera. Adán fue el paciente cero de ese mecanismo y vivió lo suficiente para transmitirlo a 8 generaciones en persona, no como texto, no como tradición oral de segunda mano, en persona, con la autoridad del único testigo. La pregunta que eso abre, la que no puedo dejar de hacerme, es esta: ¿en qué momento dejó de ser el recuerdo de Adán y se convirtió en el anhelo de todos? ¿Cuándo cruzó la línea entre memoria personal y herencia cultural? ¿Cuándo el Edén dejó de ser un lugar que un hombre recordaba y se convirtió en un lugar que toda la humanidad busca sin haber estado nunca ahí? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Pero hay una tercera dimensión de este caso que cambia todo lo que acabamos de ver. Y este mecanismo, esta transmisión de una pérdida que ocurrió antes de que nacieras, este peso de algo que debería ser tuyo y no lo es, no es exclusivo de los hijos de Adán. Es el tema que Carl Jung analizó con más honestidad que cualquier otro pensador del siglo XX. Respuesta a Job es el libro más personal que Jung escribió. No es un análisis clínico, es su confrontación directa con la figura del Dios del Antiguo Testamento, usando psicología analítica. Jung lee los textos sagrados de la misma forma que lo estamos haciendo aquí, no como creyente, no como escéptico, sino como alguien que quiere entender qué le hace estos textos a la psique humana. Si lo que estamos viendo en este vídeo te generó algo, ese libro va a profundizarlo de una manera que yo no puedo hacer en 20 minutos. Lo encuentras en la descripción. Sigamos, porque hay una tercera dimensión de este caso, la que nadie espera, y es la que cambia todo lo que acabamos de ver. Hay algo que nadie te dice sobre la muerte de Adán, algo que el texto no dice explícitamente, pero que la lógica del caso hace imposible ignorar. Adán finalmente descansó. Así que eso suena extraño. Estamos condicionados a leer la muerte de Adán como el cumplimiento del castigo: polvo eres y al polvo volverás, como el punto final de una condena. Pero hay otra forma de leerlo, una que el texto sostiene si lo lees despacio. Imagina lo que era ser Adán a los 900 años. Habías visto morir a Abel, habías visto a Caín marcharse al exilio, tu hijo, el primer asesino de la historia, cargando una marca que tú, de alguna forma, pusiste en movimiento. Habías visto nacer y morir a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, generaciones enteras que vivieron vidas completas mientras tú seguías ahí, el monumento viviente al error original, el único testigo del antes, el hombre que lo perdió todo y tuvo 930 años para pensarlo. La pregunta no es si lo crees. La pregunta es: ¿qué dice esto de nosotros? Porque lo que este ángulo revela es algo perturbador. Puede que la muerte no haya sido solo un castigo. Puede que haya sido también, y esto lo digo con toda la seriedad que el texto merece, una forma de misericordia. No la misericordia de librarse del sufrimiento, algo más específico, la misericordia de dejar de ser el único que recuerda, de dejar de ser la herida viva, de que el peso de esa memoria, finalmente, ya no tenga un cuerpo que cargarlo. Jung tiene un concepto para esto, el del ego que finalmente suelta la identificación con su historia, el momento en que el yo deja de definirse por lo que perdió y puede simplemente disolverse. Para Adán,
Ese momento tardó 930 años en llegar. Y aquí es donde la historia cambia de nivel del todo. Porque si la muerte de Adán fue también un alivio, entonces el decreto de Génesis 3 y 19, al polvo volverás, no es solo una condena, es también una promesa. La promesa de que la carga tiene fin, de que ningún ser humano tendrá que cargar su pérdida para siempre. Nosotros morimos más rápido que Adán. 70, 80, 90 años, una fracción de lo que él vivió. Y aún así, ¿cuántos de nosotros llegamos al final cargando exactamente eso, la memoria de lo que perdimos? El peso de la versión de nuestra vida que no fue. La nostalgia de un Edén que tal vez nunca existió o que existió brevemente y se cerró. Y desde entonces no hemos dejado de buscarlo. Adán no es una figura del pasado remoto. Adán es el patrón. El texto canónico se cierra aquí, una línea sobre la muerte, el número de años y silencio. Pero la tradición no se cerró con el texto. Hay un documento, no es la Biblia, quiero ser claro sobre eso, llamado La vida de Adán y Eva. Es un texto apócrifo judío cristiano, escrito probablemente entre el siglo I antes de Cristo y el primero después. No es revelación, es algo distinto y para nuestro análisis igual de interesante. Es evidencia de lo que estas historias le hicieron a la gente que las leyó y lo que ese texto hizo con el silencio del Génesis es revelador. En la vida de Adán y Eva, Adán tiene últimas palabras. Le habla a sus hijos antes de morir. Les instruye que registren su vida, sus pecados, su expulsión, lo que vio en el Edén en placas de piedra y de arcilla, para que sobrevivan al diluvio que él sabe que viene. Adán, en este texto apócrifo, muere como transmisor consciente, no como hombre que simplemente se apaga, sino como alguien que organiza activamente que su memoria continúe. Eso es lo que la tradición necesitaba que Adán fuera, no el hombre que murió en silencio, sino el hombre que dejó instrucciones. Hay otra tradición, esta de origen siríaco, que ubica la tumba de Adán en un lugar muy específico, la Cueva de los Tesoros, cerca de lo que hoy es Irak. Pero la versión más perturbadora la encontramos en la iconografía cristiana antigua y en textos patrísticos. La tumba de Adán estaba en el Gólgota, justo debajo del lugar donde siglos después fue crucificado Jesús. No es historia verificable, es símbolo, pero es un símbolo que la tradición construyó con una precisión que no es accidental. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, llama a Jesús el último Adán. El primer Adán trajo la muerte. El último Adán, según esta lectura teológica, la revierte. Y la tradición tomó esa idea y la hizo geográfica. El segundo Adán muere literalmente sobre los huesos del primero. El ciclo cierra. La herida que se abrió en el Edén se sella en el Gólgota. 930 años de memoria, de carga, de transmisión de trauma, y la tradición encontró la forma de darle un cierre narrativo que el Génesis nunca ofreció. Lo que me interesa de todo esto no es si es históricamente verdadero. Lo que me interesa es lo que revela sobre la necesidad humana de cerrar los arcos, de que las historias que nos pesan tengan un final que las resuelva, de que el primer duelo de la historia, la expulsión del Edén, no quede simplemente abierto, sino que encuentre, aunque sea en el símbolo, algo que lo contenga. La tradición hizo con el silencio de Adán exactamente lo que nosotros hacemos con nuestras propias pérdidas. Construyó una narrativa que le diera sentido. Ahora quiero aplicar una herramienta, no como decoración, como lente, porque hay algo en la figura de Adán al final de su vida que no termina de resolverse con el análisis histórico o narrativo. Necesita un marco psicológico.
Y el marco que mejor encaja es el de Carl Jung. Jung desarrolló a lo largo de su obra el concepto de los arquetipos, patrones psicológicos universales que aparecen en los mitos, los sueños y las narrativas culturales de todas las épocas y todas las culturas. No porque alguien los haya copiado, sino porque emergen de algo que Jung llamó el inconsciente colectivo, la capa más profunda de la psique humana, compartida por toda la especie. Uno de esos arquetipos es el del viejo sabio, en alemán, der weise alte Mann. Es la figura que aparece en los mitos como el anciano que carga la memoria de lo que otros no pueden recordar, el que ha vivido lo suficiente para ver patrones que los jóvenes no pueden ver. El que no tiene poder en el sentido convencional, no manda ejércitos, no toma decisiones políticas, pero tiene algo más difícil de obtener, la perspectiva que solo da el tiempo y la pérdida. Adán, al final de sus días, encarna ese arquetipo con una precisión que ningún otro personaje bíblico iguala. Pero hay una dimensión de ese arquetipo que Jung subrayó y que es crucial para entender este caso. El viejo sabio no es solo portador de sabiduría, es también portador de la herida original. La figura arquetípica del anciano que guía no llega a ese rol desde la integridad, llega desde la fractura. Es precisamente porque ha cargado algo que nadie más ha cargado, que puede transmitir lo que nadie más puede transmitir. Adán no era sabio a pesar de haber perdido el Edén. Era sabio en el sentido arquetípico, porque lo había perdido, porque esa pérdida lo había convertido en el contenedor de una experiencia que toda la humanidad necesitaba procesar, pero que ningún otro ser humano podía haber tenido. Y aquí la herramienta revela algo que el análisis narrativo no podía ver por sí solo. La transmisión que Adán hizo a sus hijos no fue solo trauma, fue también, en el sentido junguiano, iniciación. La transferencia de una carga que, para ser integrada por la especie, primero tenía que ser nombrada, primero tenía que tener un portador. Adán fue ese portador, no por elección, por posición, por ser el único que podía hacerlo. Llegamos al punto que me importa más, no lo que Adán vivió, sino lo que eso dice sobre nosotros. Porque si todo lo que construimos en estos blocos es correcto, la psicología de la nostalgia, la transmisión del trauma, la muerte como alivio, la figura arquetípica del portador de la herida original, entonces hay una conclusión que no puedo evitar. La angustia humana frente a la brevedad de la vida no es un accidente, no es una falla del diseño, no es una neurosis cultural que podríamos resolver con suficiente terapia o suficiente filosofía estoica. Es una herencia estructural transmitida desde el primer ser humano que tuvo conciencia de lo que significaba perder algo que no iba a recuperar. La pregunta no es si lo crees. La pregunta es, ¿qué dice esto de nosotros? Y lo que dice es esto: llevamos en nosotros la memoria de algo que nunca vivimos, una nostalgia sin objeto concreto, una sensación difusa pero persistente de que existe o existió o debería existir algo mejor que esto, algo más completo, algo más cercano a lo que deberíamos ser o tener o experimentar. No importa si eres creyente o no. No importa si el Edén fue literal o metafórico. Eso no es el punto. El punto es que ese patrón está activo. Lo ves en la búsqueda espiritual. Lo ves en la nostalgia política. El antes era mejor, el paraíso perdido que cada generación proyecta en algún punto del pasado. Lo ves en las relaciones, la persona que buscas que llene un vacío cuya forma no terminas de definir. Lo ves en la sensación que casi todos han tenido en algún momento de estar viviendo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, ligeramente desplazado de donde deberías estar. Esto no es coincidencia, es patrón. Adán lo cargó con nombre y con memoria vívida. Nosotros lo cargamos sin saber del todo de dónde viene, pero la estructura es la misma. La sensación de que hubo
o debería haber un jardín y que estamos fuera de él. Jung diría que ese anhelo no es patología, es la psique reconociendo que hay una dimensión de la experiencia humana que el mundo ordinario no satisface, que el deseo de totalidad, de estar completo, de estar en casa, es parte de la estructura de la conciencia, no un defecto de ella. Pero reconocerlo como patrón no lo resuelve. Y eso es lo más honesto que puedo decir. Adán vivió 930 años con ese patrón activo y nunca volvió al Edén. Nosotros llevamos milenios buscando versiones de ese jardín en la religión, en la filosofía, en el amor, en la política. Y el jardín sigue cerrado. La diferencia es que nosotros ya no recordamos cómo era, solo sentimos su ausencia. Quiero ser justo con la tradición, porque lo que acabo de describir, la angustia estructural, la nostalgia sin objeto, la herencia de una pérdida que precede al individuo, no es una idea nueva. La tradición teológica lo vio, lo nombró de forma diferente, y en algunos aspectos lo entendió con una profundidad que el análisis psicológico solo alcanzó siglos después. Agustín de Hipona, siglo IV, norte de África, es el pensador que más lejos fue en esta dirección dentro de la teología cristiana. Su diagnóstico de la condición humana después de la caída no es moral en el sentido simplista. No es Adán pecó y por eso somos malos. Es estructural. La separación de lo divino produce una desorientación en el centro mismo del ser humano, una incapacidad de encontrar reposo en nada que no sea aquello de lo que fue separado. La frase más citada de Agustín y una de las más precisas que la teología ha producido lo dice exactamente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso no es poesía devocional, es diagnóstico. Agustín está describiendo lo mismo que estamos describiendo, una inquietud estructural, un desplazamiento que no se resuelve con nada del mundo ordinario, porque su origen está fuera del mundo ordinario. La diferencia entre Agustín y el análisis que hemos construido aquí es la dirección de la solución. Agustín tiene una respuesta: el reposo está en Dios, el regreso es posible, la separación no es definitiva. La tradición cristiana tomó la muerte como castigo y la resurrección como reversión, el ciclo que la imagen del Gólgota sobre la tumba de Adán capturaba simbólicamente. Eso es coherente dentro de su marco y captura algo real, que la angustia que describimos no es abstracta, tiene un origen y ese origen implica algo sobre la naturaleza de lo que somos, donde la tradición simplificó. Y aquí quiero ser preciso, no crítico, es en la certeza de la resolución. El Agustín teológico sabe a dónde lleva el camino. El texto bíblico que analizamos hoy no ofrece esa certeza. Génesis 5:5 no dice que Adán encontró paz, dice que murió. El decreto se cumplió. El polvo volvió al polvo. La tradición necesitaba que esa muerte significara algo más y construyó una narrativa coherente, poderosa, culturalmente duradera para garantizarlo. Lo que el texto solo dice es que vivió 930 años y murió. 10 bloques para llegar a una pregunta, no a una respuesta, a la pregunta que este caso hizo posible formular de una manera que no era posible antes de abrirlo. Adán vivió 930 años sabiendo exactamente qué fue lo que perdió. Lo transmitió a sus hijos, que lo transmitieron a los suyos, que lo transmitieron a los nuestros. La tradición construyó narrativas para contenerlo. Jung nos dio el marco para nombrarlo. Agustín nos dio el diagnóstico más honesto que la teología produjo sobre esa inquietud. Y aún así, la pregunta permanece. No es una pregunta sobre Adán, es una pregunta sobre nosotros. Si llevamos en nosotros la memoria de algo que
nunca vivimos. Si la nostalgia sin objeto, el desplazamiento, la sensación de estar fuera del lugar correcto, es una herencia y no un accidente, entonces, ¿qué hacemos con eso? No en el sentido de qué decisión tomamos, sino en el sentido más profundo. ¿Qué significa vivir con esa herencia de forma consciente? ¿Cambia algo saber de dónde viene? ¿O la conciencia del patrón no alivia el peso del patrón? Igual que Adán sabía perfectamente lo que había perdido, y saberlo no lo devolvió al jardín. Yo no tengo respuesta para eso, y después de todo lo que construimos hoy, creo que es la respuesta más honesta que puedo dar. El jardín sigue cerrado, la inquietud sigue activa. Y la pregunta, la de qué hacemos los seres humanos con la conciencia de una pérdida que precede nuestra existencia, esa pregunta la llevas tú ahora. Esa noche de pandemia, con el Génesis abierto en la mesa, quedé parado en "y murió", 2 palabras, y no entendía por qué me pesaban tanto. Ahora lo entiendo. No era curiosidad histórica, era reconocimiento. La misma inquietud que Adán cargó 930 años, esa sensación de que existe algo mejor que esto, que hubo un jardín, que estamos fuera de él, es la misma que me despertó a la 1 de la mañana leyendo un texto que creía conocer. Es la misma que probablemente tú también cargas, con otro nombre, con otra forma, pero la misma estructura. Ese reconocimiento te generó algo hoy y quieres seguir tirando de ese hilo. Shun, en respuesta a Show, no va a darte paz, pero sí va a darte un marco para entender por qué esa inquietud no se resuelve con lo que el mundo ordinario ofrece. En el medio del análisis te dije que lo encontraras en la descripción. Te lo repito ahora, ya con todo el argumento encima. Es el siguiente paso lógico para quien salió de este video con más preguntas que las que entró. En los comentarios, una pregunta: ¿en qué momento de tu vida te has sentido como Adán, sabiendo exactamente qué fue lo que perdiste, pero sin poder volver? No tiene que ser algo enorme, puede ser algo pequeño, pero ese momento existe en casi todos, y quiero saber cuál es el tuyo. Si este análisis le haría algo a alguien que conoces, a alguien que creció con la versión del catecismo y nunca se permitió la pregunta incómoda, compártelo con esa persona. Que el texto les haga lo que a nosotros nos hizo hoy. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que hace este canal. Suscríbete, el próximo análisis llega el lunes. El jardín sigue cerrado, pero la pregunta ya no te va a dejar en paz.